Buenas noches, estimada docente Lisette Tobar Molina. Mi nombre es Eliezer Corrales Carvajal y en la actividad lúdica número 1 del portafolio 3 voy a hacer mi presentación que corresponde a la entrevista. Voy a hablar sobre la migración, que es una problemática que en estos tiempos está muy en boca de todos. A modo de introducción, la migración internacional es uno de los fenómenos más destacados en el panorama actual, tanto en Chile como en el mundo. No es algo nuevo y atendemos a su magnitud. En otros tiempos también se produjeron migraciones de escala similar. A principios del siglo pasado, durante el periodo histórico que se ha recibido significativamente el nombre de la era de las migraciones masivas. Aproximadamente el 3% de la población mundial abandonó sus hogares de orígenes con la esperanza de mejorar su condición de vida. 100 años después, la Naciones Unidas estima que hay más de 190 millones de migrantes internacionales, una cantidad que al respecto del volumen de la población mundial representa un porcentaje que no llega a superar a la de ya un siglo. Bueno, en la carta de consentimiento informado, le hice esta entrevista a la trabajadora social Andreina Choque González, que es una coordinadora de migrantes en situación de calle dentro de la ciudad de Arica. Aquí podemos ver que ella está en conocimiento de todo lo que se realizó en la entrevista, cuáles fueron los fines y para qué se iba a participar dentro de esta entrevista. Ahí podemos ver la evidencia en cuanto al Zoom que se hizo, que hice las preguntas a la coordinadora de migrantes en situación de calle, que es una trabajadora social. En cuanto a la técnica de recolección de información, la entrevista es una interacción que involucra tanto al investigador y a los participantes, en que las preguntas se formulan en persona, ya sea por teléfono o incluso de manera electrónica, ya sea correo electrónico o por internet. Durante esta entrevista se hace preguntas para obtener la información detallada sobre cada participante acerca del tema en cuestión. Las preguntas pueden ser similares o formuladas en una encuesta. El tipo de entrevista que se utilizó fue la entrevista estructurada. Se define como la herramienta de investigación que son extremadamente rígidas en sus operaciones y permite muy poco margen a iniciar participantes para obtener estos resultados. Por lo tanto, se le conoce como una entrevista estandarizada y tiene un enfoque cuantitativo. Las preguntas en esta entrevista se deciden previamente de acuerdo con el detalle de la información requerida. La entrevista estructurada se utiliza excesivamente en la investigación de encuestas y en la intención de mantener una uniformidad a lo largo de todas las sesiones de la entrevista. Se pueden también incluir preguntas cerradas para entender preferencias del usuario a partir de la serie de preguntas, mientras que las preguntas abiertas también se pueden incluir para obtener detalles sobre una sección en particular dentro de la entrevista. Existen unas ventajas sobre la entrevista estructurada. La entrevista estructurada se centra en la precisión de las diferentes propuestas. Eh, También se puede utilizar para ponerse en contacto con una muestra de una población objetivo. El procedimiento de la entrevista se facilita gracias a la estandarización que ofrece una entrevista estructurada. Se puede obtener mejor información y analizar el problema de investigación de manera integral haciendo preguntas precisas. Bueno, dentro de la entrevista que yo pude realizar a la coordinadora, le hice 5 preguntas y ella me fue respondiendo. ¿Cuál es el impacto de la migración en Chile? Ella decía que lamentablemente el impacto ha sido negativo, porque se asocia muchas veces a la delincuencia que hay logrado, sobre todo en la ciudad de Arica. Eh, y va por consecuente que también le había preguntado, ¿hay bandas criminales Arica que vienen del extranjero? Y ella decía que hay un gran porcentaje de migrantes que vienen con unos antecedentes penales dentro de su país. Y, y la situación aquí en Arica, donde ella puede coordinar junto a diferentes programas, puede decir que hay bandas criminales que se están asentando en la ciudad, se están viendo de forma paulatina y sistemática. Y deben existir políticas que vayan en contra de eso para poder contrarrestar estas bandas que se están apoderando de la ciudad. ¿Cuáles son los factores de riesgo en la migración ilegal? Existen varios factores.
todo dentro de la criminalidad. Ella decía que también que no se podía también generalizar, que si bien existen estos tipos de bandas criminales, también existen personas que vienen a trabajar o buscar un mayor sustento para, tanto para ellos y para sus familias. Y eso me llevó por consecuencia a la pregunta 4: ¿por qué se migra? ¿Por qué la gente sale de sus países en busca de otro país? Y uno de los factores primordiales que ella podía decir eh, son las faltas de oportunidades que existen en su país. Y ellos buscan nueva esperanza de trabajo, nueva esperanza de vida, tanto para ellos, para su familia, para sus hijos y para las familias que dejan también en la ciudad o en el país de origen. ¿Y cuánto se ha avanzado en las políticas públicas en cuanto a la migración? El factor de políticas públicas se ha avanzado, pero no lo suficiente. Ella decía, no lo suficiente para poder tener un control absoluto dentro de las migraciones, dentro de las personas que vienen a este país, pero se está avanzando y se buscan nuevas políticas públicas que en coordinación con extranjería, con carabineros, con la PDI, se vayan dando un análisis claro de todo lo que se requiere para que de pasar una migración ilegal pase a una migración legal. Existieron facilitadores y obstáculos también dentro de esta entrevista. Entonces, los facilitadores están a la disposición de dar la entrevista, la honestidad en la respuesta, el manejo de la problemática que es suficiente para poder dar una entrevista. También obstáculos, la coordinación de la entrevista, en donde se tuvo que mandar correos, llamadas telefónicas, porque no fue fácil poder concretar la entrevista. El nerviosismo, claro que existe dentro de una entrevista, donde uno por lo general no maneja muy bien los temas, pero pudo salir adelante la entrevista. Y problemas técnicos, por ejemplo, de internet, de la luz, de los ruidos ambientes también que se generaron dentro de la entrevista. Y bueno, estimada docente, esta fue mi presentación. Espero que sea satisfactorio para lo que usted haya pedido. Hasta luego y muchas gracias.